Todos los días desde las 12 es La Mañana de Guadalajara, en Es Radio. Desde las 12 llevamos con ustedes, claro que sí. Y ahora que son ya la 1:10 de este martes 19 de febrero, continuamos en nuestro recorrido por Es la Mañana de Guadalajara, repasando no solamente la actualidad de ahora, sino las efemérides de años atrás, incluso de siglos atrás. Es el momento de viajar en el tiempo, en busca de esos momentos de la historia que merece la pena traer de nuevo a primera plana de la actualidad, como siempre, de la mano de todo un investigador, el detective de los episodios pretéritos de Guadalajara, que no es otro que José Luis Solano. ¿Qué tal, José? Buenos días. Muy bien, Mónica, ¿tú qué tal? Muy bien, y orgullosa de que qué bien te salen las cosas, hijo mío. Ayer una felicitación de primera mano, y me van a permitir que lo haga, pues por lo bien que se pone al frente de este programa Es la Mañana de Guadalajara. Molto grazie, Cuando una no puede estar por aquí, es que no pueden tener mejor compañía, y eso lo saben. Dirá, que se calle esa y que siga José Luis, que es lo que nos gusta. Muchas gracias y enhorabuena, de verdad. Gracias a ti, por todo lo que aprendo, que si no, no creo que fuera capaz de sacar adelante el programa cuando tú no puedes. ¿Que tú aprendes? Nosotros aprendemos aquí todas las semanas. Aprendo hasta las piedras, o eso intento, vamos. Hombre, las piedras dicen mucho, sobre todo si son algunas de las que llevan siglos, ¿no?, instaladas en nuestros territorios, en nuestros rincones de Guadalajara. Ellas, si pudieran hablar, nos contarían muchas historias, de las cuales también nos hacemos eco aquí todas las semanas cuando hablamos de la historia. Y decimos que hay veces que las efemérides, lo que fue actualidad en su día, de nuevo vuelve a ponerse encima de la mesa, y eso es lo que quieren aquí en Guadalajara que ocurra durante este año 2019 con una efeméride de la que seguro que los más avezados de nuestros oyentes han oído hablar, pero no terminan de ubicar muy bien, ¿no? Efectivamente, los ubico yo enseguida. En el último pleno municipal que hubo aquí en Guadalajara, pues el Grupo Municipal Ahora Guadalajara proponía y recordaba, vamos, que en mayo se van a cumplir 8 siglos del otorgamiento del fuero largo, esta carta de reglas que, bueno, pues que gestionaba la convivencia en Guadalajara y su territorio. Y por eso, por lo que lo proponían, la idea le pareció muy bien a todos los grupos municipales, fue todos aprobada, ¿no? Aprobada por unanimidad. De las pocas Así cosas que en las que vamos se a ponen de tener acuerdo. este año, sí, de las poquitas, este año 8 siglos de fuero largo. Así que vamos a ver qué es aquello del fuero largo. Esto de los fueros nos suena, alguna vez se han hecho también aquí su hueco dentro del recorrido por la historia, pero en este caso nos tenemos que circunscribir al término de Guadalajara y recorrer esos 8 siglos en plan moviola para encontrar qué es lo que recogía este documento, no sé si llamarlo así. Sí, porque al fin y al cabo un fuero es una carta normativa o es un estatuto jurídico, pues que regula el conjunto de normas, derechos y privilegios de aplicación a un determinado territorio y a sus pobladores. Es decir, es como una especie de mini constitución, o mejor dicho, son los antepasados de las actuales constituciones, pues que nos van regulando de la Carta Magna de los países. Esos eran los fueros. Se aplicaban a zonas más pequeñitas, a zonas más comarcales, porque, bueno, pues digamos que la movilidad no era tanta como es ahora, ¿no? Y las características particulares de cada zona pues no estaban tan en conexión con las de otras que a lo mejor eran similares. Este fuero corto fue el segundo fuero que se le otorgó a Guadalajara y por eso también he querido hacer una somera reseña, ¿no?, al primer fuero, al fuero largo, para entender más el contexto en el que se desarrolló el uno y el otro. Como ya hemos hablado otras veces, en el año 1085, la noche de San Juan, Albarfaña de Minaya reconquistaba Guadalajara. Guadalajara y todo su territorio pasaba a la corona de Castilla, dejaba de ser de Al-Ándalus. Claro, ¿eso qué significaba? Pues que no había dejado de estar en tierra de frontera, en primer lugar, ojo, y que esa es una tierra que había que repoblar, a ser posible con familias poderosas que se vinieran por aquí a establecer por la zona, trayéndose pues a todos sus siervos y vasallos, que hicieran crecer los pueblos, y trayéndose, por supuesto, a sus ejércitos, para que en un momento dado, en el momento de que hubiera algún ataque por parte de Al-Ándalus, pues pudieran ponerse al servicio del rey de Castilla para repeler ese ataque. Claro, el decirle a familias, por muy poderosas que sean, y a todo su entorno, deja todo lo que conoces y vete a vivir a tierra de frontera,
Pues hombre, no creo que fuera cosa fácil. Por eso había que garantizar una estabilidad jurídica, una estabilidad institucional. Claro. Y por eso se otorgaban estos fueros que en principio, pues en el caso de este fuero corto, pues favorecía una serie de, por ejemplo, exenciones fiscales, ¿no?, de aplicación en la zona, como por ejemplo los impuestos del portazgo y el montazgo, que eran como peajes, ¿no?, que tenía que pasar en el caso del portazgo, pues todos aquellos caminantes que atravesaban las tierras del rey o de un determinado señor tenían que pagar por hacerlo. Y en el caso del montazgo era lo propio, pero aplicado pues a ganados. Ya sabes que entonces pues el desplazamiento por las vías pecuarias, claro, era muy importante, la ganadería era muy importante en la época. El migrar a otras zonas en las que hubiera pasto y todo eso pues dejaba beneficios en estos impuestos de montazgo, ¿no? También, por supuesto, el hecho de que Guadalajara ahora fuera reconquistada no significaba que ahora aquí todos fuéramos cristianos. Aquí había mozárabes, que eran los cristianos que se habían quedado en tierra de Al-Ándalus después de la conquista, previo pago de impuestos. Aquí había también mudéjares, que eran los musulmanes que se habían quedado en la Guadalajara reconquistada, previo pago de impuestos. Aquí había cristianos viejos y aquí había judíos, aquí había de todo. Y tú, claro, imagínate crear ese marco, ¿no?, que englobara a todos y satisfaciera, ¿no?, y que no acabaran que no acabaran todos a tortas. Era complicado, ¿no? Sí. Pues todo eso habría que garantizarlo desde algún modo, no solo para Guadalajara, sino también para toda su comarca, todo su alfoz, que era, digamos, los 50 pueblos más o menos alrededor de Guadalajara que dependían de la capital. Este alfoz, además, estaba subdividido en dos divisiones administrativas que eran las sexmas. Estaba, por un lado, la sexma del campo, que era, digamos, del río Henares hacia la derecha, lo que es ahora la Campiña, y la sexma de la Alcarria, que es del río Henares hacia la izquierda. Eran, como te digo, dos subdivisiones en las cuales se englobaban pues, estos 50 pueblos que componían el alfoz de Guadalajara y en los cuales se aplicaba este fuero corto, ¿no? En primera instancia. Debió tener bastante éxito, a pesar de la premura. No, que aún tardaron como 4 décadas en aplicarlo desde la Reconquista, pero que bueno. Es que ahí las cosas iban a otro tiempo. Sí, iban despacito, pero fue eficaz, porque claro, pues eso atrajo hasta la zona, ya no solo el fuero corto, sino también el largo, pues a familias, pues qué decirte, por supuesto los Mendoza, los de la Cerda, los Guzmán, los Álvarez de Toledo, los Tellez de Girón, familias muy importantes y muy conocidas aquí en Guadalajara, porque se fueron estableciendo con sus ejércitos pues para garantizar esa estabilidad de la que hablábamos. Y al mismo tiempo beneficiarse de esas también exenciones o beneficios fiscales, y por supuesto, tributarios, ¿no? Ni que decir, tiene que seguir haciendo patrimonio. Seguramente dice, bueno, pues claro, si tú te estableces aquí, las tierras te van a salir gratis. Eso está claro. O sea, era la contraprestación, porque si no, nadie habría dejado su tierra para venirse a otra, ¿no? De ese modo, la ciudad de Guadalajara creció muchísimo, progresó mucho y de hecho llegó a tener tantos barrios como tenían por la época ciudades como Madrid o como Talavera de la Reina, ¿no? ¿Qué ocurre? Este progreso de la ciudad y el hecho de que, bueno, pues la frontera cada vez iba más al sur. A lo mejor ya no era tan necesario el atraer familias que defendieran esa frontera como el hacer que los pueblos fueran progresando, fueran generando riqueza, que al fin y al cabo revertiría en el reino, y por eso, pues el fuero corto se quedó corto. No ríenme demasiado que todavía me duele. Ya es que se me acaba de ocurrir, es que soy más gracioso yo, pero bueno. Este fuero corto pues hubo que revisarlo y fue, digamos, tomando algunos capítulos de esta primera carta de reglas para Guadalajara, claro, pues es cuando se redactó el fuero largo y se aplicó. Lo otorgó el rey de Castilla, Fernando III, el Santo, y lo aplicó 86 años después de que se hubiera aplicado por parte del rey Fernando VII el fuero corto, ¿no? Bueno, me imagino que cogiendo como base ese fuero corto, esa primera carta normativa, y ampliándola, lo que tú dices, ¿no? Para adaptarla. Por ejemplo, las exenciones al portazgo seguían existiendo. Y bueno, muchas otras cosas que vamos a ver ahora en este fuero que yo creo que fue bastante innovador, porque resulta que era mucho más igualitario que otros fueros coetáneos que existían en otras sociedades mucho más feudalizadas, ¿no? Ajá. Este fuero largo de Guadalajara resulta que igualaba mucho más las diferencias entre clases sociales y lo hacía a veces de un modo muy curioso, ¿no?
El fuero se componía de 115 artículos, por eso lo de fuero largo. Y vamos, si te parece, a revisarlos no uno por uno, que sería imposible, no te preocupes, no te eches si no a lo hacemos en temblar. varios capítulos, yo por No, mí no tengo vamos problema. a organizarlos por grupos. Vamos a ver, primero, la organización municipal. Como hemos dicho, era de aplicación al Alfoz de Guadalajara, que por cierto ya había crecido en número de poblaciones y habían crecido las poblaciones en sí. Y lo primero que acotaba este fuero largo pues eran las labores de aquellos que iban a ser los encargados de la aplicación del fuero, de la regulación. Digamos que el corpus jurídico municipal, por así decirlo, ¿no? Y establecía el modo en que se iban a nombrar los jueces, los alcaldes, los jurados que iban a auxiliar en determinadas decisiones, los andadores, que yo intuyo que debían ser como una especie de alguaciles, ¿no? Que iban con el recado del alcalde, y por supuesto el almotacén. El almotacén era una especie de inspector de mercados, que era el que velaba para que las transacciones se hicieran de manera correcta, para que no te tangaran en el mercado, ¿no? Para Sí. no revisaban pesos, medidas y muchas otras cosas que enseguida veremos. El fuero también acotaba las relaciones que tenían entre todos estos empleados municipales, con apuntes como por el ejemplo el hecho de no poder portar armas en los plenos del concejo, en las reuniones del concejo. ¿Te imaginas? Si tienen ¿Cómo que hubiera regular, terminado aquello? si tienen que regular eso es porque esto debía ser como el Far West, algo parecido. También, por cierto, muy interesante. Una costumbre esa de ya no permitir esas armas. Sí, Porque si no hubiéramos visto alguna sí, sesión porque- plenaria que hubiera terminado, Sí. bueno, pues como la boda roja de Juego de Tronos, Sí, prácticamente. algo así, algo así. También entre las prevenciones estaba el hecho de que no se pudiera sobornar para obtener cargos públicos o no poder Ah. vender el título de alcalde, por ejemplo. Tanta que eso tenga que estar regulado Sí, y sí. no se diera por hecho, ¿no? Pero está bien, está bien. Desde hace 8 siglos que está regulado aquí en Guadalajara, algo habremos hecho. En fin, ya te digo que sí había tráfico de influencias, por supuesto, y no de manera explícita, no se decía, bueno, ¿quién me compra el cargo? Pero si había algún alcalde que se le había pillado o se demostraba que le había favorecido a algún vecino a cambio de dinero para que este otro vecino obtuviera el cargo Prevaricando, de alcalde, sí, claro. una prevaricación, pues ¿qué hacía? Pues en primer lugar se le inhabilitaba de por vida para poder ejercer de alcalde, lo cual seguramente el rey al pairo. O sea, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo cual a lo mejor le preocupaba un poco más, se le derribaba la casa. A lo mejor habría que tomar ciertos ejemplos, si no tanto derribar la casa, lo primero bloquear todos los bienes de aquellos sospechosos de ciertas Sí, cosas. sí, sí. Además, por entonces no existían, o entiendo que no existían paraísos fiscales, ¿no? Y No, pero... el paraíso fiscal sería algún hueco... Sí, debajo del colchón. Eso Sí, es, eso debajo, es. iba a decir, al otro lado de un ladrillo, ¿no? Pero Eso bueno. es, esto es. Continuamos revisando los artículos y nos vamos a la parte de la Administración de Justicia. Era una parte muy extensa del fuero que comprendía más de 40 artículos pues, que trataban sobre la regulación de los procedimientos judiciales aquí en Guadalajara y en su alfoz. La forma en la que se habían de realizar las denuncias, la averiguación de delitos, cómo se habrían de investigar, las garantías judiciales, la forma de asegurar las prendas, de cobrar multas, el destino y reparto de las multas y objetos decomisados. Todo esto estaba ya en primer lugar contemplado en estos artículos relativos a Administración de Justicia. Y, por supuesto, también los delitos mayores y mayores, entendidos como los primeros, por ejemplo, los asesinatos, el delito de violación o los grandes robos, y entendido como delitos menores, pues aquellos relativos a daños corporales en riñas, a los insultos, a faltas relacionadas con el derecho civil, o a los daños ocasionados en propiedades ajenas, lo que es ahora el vandalismo. Por ejemplo, en el fuero largo, la regulación por asesinato era muy curiosa, porque en primer lugar, al que fuera acusado de asesino, había varias opciones. Primero, cobrar una multa de 300 maravedíes, lo cual era una cantidad importantísima para la época. Pero es que, además, si las pagaba, pues se le ofrecía a los familiares de la víctima la posibilidad de desafiar al asesino. Es decir, después de pagar la multa, aún podrían retarte los familiares en duelo y eso quedaba siendo Estaba recogido legal. como derecho, Sí, era claro, legal. derecho de esta gente agraviada. No obstante, si no podías pagar los 600 maravedíes, la pena era que se le cortaba al condenado la mano derecha y se prohibía que ninguna persona o familia pudiera darle cobijo en todo el reino. Y a los que lo hacían se les aplicaba exactamente la misma pena. Se les cortaba la mano derecha y no se podría cobijar.
Cuando se había... Métodos expeditivos, pero imaginamos que efectivos, ¿no? También. No lo sé si efectivos. Desde luego, a ver, las bases del derecho medieval no sé dónde están, ni las fuentes de derecho, ni a qué conclusiones llegaban para dictar estas sentencias. Pero, en fin, a mí me pareció un poco de ceslo mirar. Después también había una tercera modalidad, cuando en el asesinato había habido alevosía y premeditación y había habido, pues, como que había sido como muy a mala leche, por así decirlo. Sí, sí, sí. Era la pena capital. Esta misma pena era la que se aplicaba para los casos de violación. En fin, los encargados de... Sí, no, te iba a decir, digo, que me admira los que estaban detrás de la redacción, ¿no? de este documento, de este fuero largo, que como estamos viendo contempla prácticamente todo, desde la gestión del día a día y la comunicación entre sectores a nivel pues de negocio, de mercado, hasta procesos judiciales, claro, ¿no? es lo que es regular la vida de una comarca, claro, al fin y al sí, cabo. en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y en aquello que se escapaba también había un inciso del que sí hablaremos. A ver, los encargados de investigar delitos, en concreto el del asesinato, por ejemplo, eran 6 alcaldes y 4 jurados, entre los cuales no podía constar ningún familiar de la víctima, lógicamente. Y este fuero, decíamos antes que era como muy igualitario, porque es que además en la parte de derecho equilibraba los derechos de señores y vasallos con independencia de la clase social a la que evidentemente pertenecían. De manera que, al contrario de lo que pasaba en otros lugares, impedía que cualquiera de las dos partes pudiera contratar como testigo al juez del juicio. Es decir, lo de juez y parte aquí no existía por mucha pasta que tuvieras. Es decir, eso era completamente innovador aquí en Guadalajara. En otros sitios, si tenías pasta, ya sabes lo que tenías que hacer para ganar el juicio. ¿Quién tenía pasta? Los hidalgos, no los campesinos. Sí. Continuamos revisando. Vamos de nuevo a la parte de las exenciones fiscales, que aquí hay cosas muy, muy curiosas, ¿no? Hemos dicho que la exención del peaje por Montalgo se mantenía desde el fuero corto porque, bueno, pues había que seguir atrayendo población y tráfico de población entre las distintas ciudades porque era la época en la que se hacían las ferias, evidentemente. Y el comercio cobraba mucha importancia con la agricultura y con la ganadería. Pero claro, dices, si tú eres un comerciante, eres un artesano, que para salir a vender tu producto lo primero que tienes que hacer es pagar el peaje, no te sale a cuenta. Con lo cual tenían esa exención gracias al fuero largo y con lo cual pues el progreso y la comunicación entre diferentes poblaciones de una misma comarca pues se hacía efectiva, ¿no? Y también había una exención a fin de seguir atrayendo población, una exención total de impuestos a todos los nuevos pobladores que vinieran a Guadalajara, pero solo durante el primer año. Es decir, tú dices, bueno, pues voy a probar qué tal me va aquí a la ribera de Henares. En un año te da tiempo de sobra para saber si sí o si no. En fin, muchas cosas como muy, muy novedosas y también, por ejemplo, relativas a la estructura social y militar que regulaba los privilegios de unos o de otros. Es decir, seguía siendo necesario mantener una milicia activa, pero eso no podía arruinar a la gente que si no había guerras tenía que dedicarse a otras labores, con lo cual tenían estas exenciones. Volviendo a este igualitarismo y esta permeabilidad entre capas sociales, decir que aquí para ser caballero no tenías caballero y por tanto noble, no tenías por qué haber nacido caballero. Si tenías un caballo de guerra y armas dispuestas a entrar en combate por lo menos una vez al año, cuando el rey lo llamaba, automáticamente pasabas a ser caballero y por tanto noble. Por eso te digo que había mucha permeabilidad. En cuanto, por ejemplo, también estaban exentos de pagar impuestos los clérigos. Pero ahora bien, tú no le podías vender tu casa a un clérigo, a tu primo el cura, por así decirlo, para no pagar ni el IBI. Claro. Le podías vender el microondas, la Thermomix, lo que quieras, pero la casa no. La casa tenía que seguir estando a tu nombre, con lo cual tú seguías pagando estos impuestos. También había otras prevenciones que regulaban que el ganado no atravesase cultivos, por ejemplo, y que los pastos de la comarca fueran para el ganado de la comarca. Y también había, como decíamos, este inspector de mercados que en las casas particulares impedía que se comerciara, que regulaba los precios y las medidas. Y ya para terminar, eso que decíamos, como es imposible legislar para todos, lo que no recogía el fuero, tal y como sí recogía el artículo 95 del fuero, quedaba al arbitrio de los hombres buenos, es decir, una asamblea de gente de probada reputación, que eran los que decidían en aquellos flecos que se habían quedado un poquito sueltos a la hora de decir para dónde tiramos.
Este fuero fue muy importante, ahora cumple 800 años y fue de hecho avalado por el arzobispo de Toledo, los obispos de Burgos, Palencia, Segovia, Sigüenza o Cuenca, así como el canciller real y varios nobles. Es decir, tenemos razones para estar orgullosos de este fuero largo de aquí de aplicación en Guadalajara y por supuesto para celebrarlo este año. De 1219 a 2019, en concreto en mayo se empezarán a celebrar estos eventos, esta efeméride que seguro que tiene otro episodio dentro de esta sección dedicada a la historia. Gracias, José Luis. Gracias a ti, Mónica. Hasta la próxima Chao. semana.